noches, bienvenidos a la segunda edición de su programa Ecos del Bicentenario. Le damos la más cordial bienvenida ahí donde está usted, en la comodidad de su hogar, invitándole a que se una a nosotros con un espíritu también fervoroso por conocer y vivir lo que es Honduras y su historia. Quisiera darle el paso de inmediato a nuestros amigos Josué y Andrea, que nos tienen una sorpresa y al mismo tiempo la pregunta de la semana. Muchas gracias, Padre Tony. Nos encontramos aquí también con José, muy felices de compartir otro nuevo programa de Ecos del Bicentenario. Gracias, Andrea, Padre Tony, qué alegría poder compartir con ustedes ya en este segundo programa de Ecos del Bicentenario. Tendremos mucho conocimiento, música, Andrea, pero para comenzar, ¿ya tenés lista la pregunta de este día? Ya estoy lista con la pregunta de la semana, una pregunta muy interesante, José. Y quiero saber si ustedes saben cuál era el nombre del departamento de Choluteca en los tiempos de la independencia. Y como siempre, tengo varias opciones. Opción A, Villa de Jerez de la frontera de Choluteca y Mis Reales Tamarindos. Opción B, Villa de Choluteca y frontera de Jerez. Opción C, Real Villa de Jerez y Mis Tamarindos. Opción D, provincia de Jerez de la Villa de Choluteca. Espero puedan acertar también esta pregunta. ¿Vos te la sabes, Josué? Está un poquito difícil, Andrea, pero más adelante iremos analizándola bien para ver cuál es la respuesta. Mientras tanto, vamos con el Padre Tony Salinas. Padre. Gracias, Josué. Y de inmediato queremos pasar en este segundo programa de Ecos del Bicentenario a nuestro programa de este día. Se trata de una crónica del encuentro de dos mundos, el viejo continente así conocido y esta realidad que se descubre en 1492, lo que llamaremos América. Pues bien, para el desarrollo de este subprograma hemos invitado a don José David Cáceres Rodríguez, que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Historia. José, bienvenido a nuestro programa. Queremos escuchar de ti y que pueda compartir con todos los que nos sintonizan, nos ven y nos escuchan a través de la plataforma de Suyapa Medios. ¿Cómo se encuentra la España que abre paso al deseo de conocer el nuevo mundo? Buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Padre, por el espacio. Estamos hablando de España en 1492. En ese momento, España venía saliendo de lo que se llama Edad Media en historia universal. La Edad Media finaliza precisamente con la llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces, la Edad Media es fraccionamiento de territorios, y entonces por eso ahí vamos a encontrar los famosos reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que estos reyes son los que se encargan precisamente de financiar los viajes de Cristóbal Colón. Estamos hablando de Cristóbal Colón, era un navegante, era una persona magnífica, era muy inteligente para su época, muy adelantado. Entonces España tenía problemas bastante políticos y económicos porque quería agarrar la ruta de la seda y llegar al Asia Menor. Entonces, no quería tomar las rutas que normalmente se tomaban, que era llegar por África, rodear hasta llegar a Asia. Y entonces Colón tuvo la idea de girar completamente, porque decía que el camino también evitaba bastante y iba a llegar a la ruta de la seda. Lo que pasó en aquel momento fue que Colón no tenía dinero para financiarse y le pidió a los reyes que le ayudaran. Entonces, ahí también apoyó un poco la Iglesia Católica porque los reyes pues, eran católicos. Lo que hace la Iglesia es que le paga el viaje. Le paga el viaje a Cristóbal Colón y le manda un montón de navegantes. Y Cristóbal Colón sale de aquellas tierras y llega el 12 de octubre a estas tierras, precisamente a las tierras americanas. Y hay una anécdota que Colón hizo diferentes viajes, pero cuando llega precisamente a Honduras es donde hace su primera misa.
Estaríamos hablando del 14 de agosto de 1502, Ajá. cuando llegado a Punta Caxinas, se dice que es la primera misa en continente, ¿no? Es la primera misa en continente y precisamente en acción de gracias porque Colón ha llegado a América. Pero también ahí hay otro momento que Colón no sabe lo que va a encontrar y Colón imagina ver, precisamente encontrar la ruta de la seda, y lo que encontró son muchísima población indígena. Esto trajo también un conflicto porque la corona española no sabía qué hacer, y lo que hacen ellos precisamente es que mandan a los frailes, y ahí aparece Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, y comienzan a evangelizar. Es interesante cómo la historia ha permitido el encuentro de dos mundos. Varios viajes de Cristóbal Colón y un no saber qué hacer con una población que ha encontrado, que no es la ruta de las sedas. Entonces, ¿cuál es la política de la corona española para estas tierras encontradas en el nuevo continente, por ahora así llamado? La política de los reyes católicos es evangelizar. Entonces, lo que hacen es que mandan, vamos a llamarlos adelantados. Adelantados es como son navegantes que llegan a América, y porque llegan primero, entonces dicen que las tierras que encuentren son suyos. Y esto crea un conflicto porque, por ejemplo, llega usted, llego yo, y usted dice, yo encontré esa tierra, y usted dice, no, yo la encontré, pero ¿cómo prueba? Y ahí es donde se le llaman lo que se le conoce como los méritos, que varias personas dicen los méritos, por ejemplo, que tiene que ver con que usted está constando a la corona que usted encontró esas tierras, y señala muchísimo. Don José, José Cáceres, ¿cuándo se acuñó el término en honor a Cristóbal Colón? Seguramente colonizar, que significa precisamente tomar en posesión esa tierra descubierta en nombre de los Reyes Católicos de España. ¿Cuándo se acuña el término colonizar? La colonización viene precisamente a definir este impacto desde 1492 hasta toda la época colonial, porque la colonización vamos a entenderla como ese sentido de interacción entre los españoles y los nativos. Y evangelización. Entonces, todo este proceso es precisamente que se le llama colonización. Y cuando estamos hablando de América, América se llama precisamente América por Américo Vespucio, quien era un geógrafo que se encargó de hacer el primer mapa mundi que llevara a estas tierras descubiertas, que es el Nuevo Mundo precisamente. El gran mérito de él. Pero aparte de la evangelización, podemos decir que la corona también tiene intereses económicos en estas nuevas tierras. Sí, la corona tiene bastantes intereses económicos, porque había un documento en el cual los españoles se lo leían a los indígenas, y los que acreditaban que todas estas tierras que encontraban eran de ellos, por órdenes de la corona. Entonces, ahí precisamente donde, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa se funda la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, pues, que viene siendo toda esta producción en minerales, en plata, en oro, en otros recursos como madera también, añil, y todo esto va a llegar a España, y España logra ser una potencia a nivel europeo debido a tantos recursos que le llegan. Y precisamente España tuvo bastante hegemonía, como más o menos hasta el siglo XVII, cuando ya bajó su decadencia en producción llegada desde América. De tal manera que este encuentro, estas crónicas del encuentro de estos dos mundos, podemos decir que ambos se pudieron favorecer. ¿Qué descubrieron nuestros nativos de la presencia española? ¿Qué influyó o qué acciones o recursos de España se implementaron en la tierra del nuevo continente? Podemos decir que lo que se impuso en este caso y se repitió constantemente fueron la religión. Entonces los nativos ahora iban a misa, y esto se repetía y crea, y la iglesia se encarga de
de ser esa institución colonial que crea amparo hacia las personas, pues, porque ahí entonces estamos hablando de evangelización y estamos hablando de Jesucristo y estamos hablando de todo lo que pasó, y ahí también donde las pinturas se encargan de ayudar a evangelizar a estas personas. Pero por igual podemos decir que este encuentro de estos dos mundos le permite a los nativos americanos no solo la religión, una nueva lengua, y en el campo de salud, por ejemplo, o de cultivos, hay un acervo cultural europeo que se empieza a implementar en la tierra de este nuevo continente. Sí, cuando llegan los españoles, a donde los indígenas y venían aquí a Tegucigalpa, por ejemplo, entonces cuando decían que se llamaba Tegucigalpa, a los españoles decimos nosotros que les daba miedo. Entonces decidían santificar el nombre, como por ejemplo con el San Miguel de Tegucigalpa. Y por eso alrededor de Honduras vamos a encontrar varios nombres como San Francisco, San José, antes del nombre como tal del municipio. Bueno, tendríamos el caso del municipio del que soy párroco, ¿verdad? Sí. San Juan de Ojojona. San Juan de Ojojona. Habíamos creído que más bien le ponían el nombre del santo porque habían hecho por así decirlo, la primera casa, el primer asentamiento en un territorio. Pero nos señala más bien que era un poquito como para desmitificar o consagrar o bendecir esa tierra con el nombre de un santo protector. También en lugares de la medicina, cuando venían los españoles y digamos los picaba un insecto, inmediatamente podían hasta morir porque no tenían muchas defensas. Entonces, a medida estaban acá y comenzaban a tener hijos, estos hijos nacían con los mismos anticuerpos para que estos animales ya no los siguieran dañando, por ejemplo, pues. Y entonces ya ahora la picadura de un insecto ya no iba a ser algo muy grande, ahora iba a ser algo pequeño, y así poco a poco fue bajando. Y los nombres se fueron haciendo castellanos también, seguramente de los nuevos nacimientos que se estaban dando en esta zona. Ahí aparece, por ejemplo, el nombre de José. Entonces, los españoles firmaban con, voy a deletrearlo, I latina o S, no, Joseph, así. Entonces, los indígenas se ponían como I o S E F, y entonces por eso se ponían Joseph, porque eran los indígenas que miraban a los españoles y decían, yo quiero ser como él. Entonces lo primero era cambiarse el nombre y llamarse Joseph ahora. Y así se fueron cambiando los nombres poco a poco. Qué interesante estas crónicas de un encuentro de dos mundos. Estamos en su programa, ¿verdad? Ecos del Bicentenario. Y de inmediato queremos pasar a nuestra amiga Andrea, que nos tiene la pregunta de la semana. Bueno, Padre Tony, y vuelvo a repetir la pregunta de la semana para todos nuestros televidentes. A ver si saben cuál era el nombre del departamento de Choluteca en los tiempos de la independencia. Opción A, Villa de Jerez de la frontera de Choluteca y Mis Reales Tamarindos. Opción B, Villa de Choluteca y frontera de Jerez. Opción C, Real Villa de Jerez y Mis Tamarindos. Opción D, provincia de Jerez de la Villa de Choluteca. Espero puedan acertar a esta pregunta y por los momentos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Estamos de nuevo ya al regreso para seguir con Ecos del Bicentenario, hablando con el señor licenciado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, José David Cáceres. Y estamos tratando el tema de estas crónicas del encuentro de dos mundos. Pero antes de continuar, quisiéramos pasar precisamente a que con nuestro compañero Josué se puedan ver el álbum de esta semana.
Gracias, Padre Tony. Así es, en el álbum de la semana conoceremos la colección de billetes que hemos tenido a lo largo de la historia en el estado de Honduras. Andrea, iniciando con el billete de un lempira. La fotografía fue tomada del perfil de Rigoberto Salinas, el billete de un lempira de 1965. Nótese que la diferencia de la imagen del indio de lempira en esta serie a la que tenemos hoy en día, Andrea. Quisiera también agregar un dato, Josué. Este billete es considerado uno de los billetes más bonitos a nivel mundial, el billete de un lempira de nuestro país. Y es que tenemos imágenes bellas en moneda. También tenemos el billete de 5 lempiras, también tomada del perfil de Rigoberto Salinas, el billete de 5 lempiras vigente en 1977, déjame contarte, y a diferentes ilustraciones de Francisco Morazán, pero se conserva la creación de la Batalla de la Trinidad en Santa Bárbara. Así es, la recreación de esta imagen, pues de esta batalla tan icónica pues de nuestro país. Y también esos billetes nos van dando cátedra de la historia de nuestro país, Andrea. En el billete de 20 lempiras, también tomada el perfil de Rigoberto Salinas y Edgar Sierra, vemos que circulaba en 1954. También vemos una composición realizada por el artista visual Edgar Sierra, en donde pueden unirse las ilustraciones con los lugares emblemáticos que sirvieron de modelo para su realización. En el billete también de 20 lempiras señalamos, o cabe señalar que al actual billete de ahora, Andrea, conmemorativo, es el único que ha sido firmado por un presidente de la República y también el único en el que aparece la figura de una mujer. Dato importante. Creo que, no sé si estoy segura, pero también este es uno de los billetes que ha cambiado constante, es uno de los que más cambios ha tenido en nuestro país. Ya en el billete de 50 lempiras en esta edición de 1956 aparece el rostro del padre de José Trinidad Reyes y al reverso el antiguo edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También apreciamos la interesante composición con el billete de 50 lempiras de nuestros días de la actualidad, elaborada por el artista Edgar Sierra, mezclando la ilustración del billete y la fotografía del edificio que antes ocupaba el Banco Central de Honduras. Este también presentó un cambio en la actualidad, Josué, y está el actual edificio del Banco Central de nuestro país también. Vemos unos billetes muy pocos usuales en donde los mineros y comerciantes Santos Soto e Ignacio Argucia estamparon su imagen en estos billetes de 1941 y que después de la creación del Banco Central de Honduras en 1950 fue un privilegio otorgado solo a los próceres y presidentes. Esta es la historia interesante, Andrea, que podemos observar en estos billetes. Sí, muy bonitos también, como te comentaba al principio, el billete de un lempira es uno de los más bonitos del mundo. Ahora el billete de 2 lempiras también ocupa esa categoría. Padre Tony, eso es lo que le podemos dar a conocer en el álbum de la semana. Regreso con usted. Gracias, Josué. Y qué interesante esos billetes que nos aparecieron en pantalla. ¿Con cuál usted nació, por así decirlo? ¿Cuál fue el primer billete que usted conoció? Seguro que los más jóvenes no conocieron esa hermosa realidad de esos billetes antiguos, podemos decir, con los cuales nació el sistema económico monetario de nuestro país. Pues bien, vamos a seguir con este tema, Crónicas del Encuentro de Dos Mundos. Don José Cáceres nos acompaña, historiador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La España que nos hace ser reconocidos, por así decirlo, en ese encuentro de este nuevo mundo que ha tenido como personaje principal a Cristóbal Colón. En honor a él se ha llamado ese periodo colonial, tomar posesión en nombre de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel. Pero los españoles se establecen aquí, encomendadores, religiosos, religiosas, conquistadores, hablábamos también en el pasado. Y cerca del evento del 1821, ¿cómo era la presencia española en las tierras de Centroamérica, por ejemplo? Para 1821, los españoles que estaban en estas tierras se les llamaban peninsulares. Estos llegan precisamente por una guerra que hay en España, que se llama la Guerra de Sucesión Española, porque España se queda sin rey. Entonces todos
bueno, lo que ahora son países europeos, se van a guerra para ver quién queda. Y queda los reyes borbones. Los reyes borbones instalan las reformas borbónicas, lo que ahora mandan desde España a controlar todo el sistema político y económico de estas tierras. Entonces, estos españoles, bueno, los criollos, causan como un resentimiento hacia estas personas porque ellos ya no pueden hacer nada, todos se los controlan. Y es ahí donde viene como un nacimiento de autonomía criolla. Entonces, la idea de la independencia, por ejemplo. Pero estas independencias no se van a lograr hasta que en 1808 Napoleón Bonaparte invade la península ibérica. Entonces, al no tener un rey en América que legitime, se vuelve, los criollos se vuelven con la independencia. Entonces, ellos quieren la independencia y por eso la autonomía. Y lo que hacen, por ejemplo, en México, son los sacerdotes que se encargan de querer la independencia, vamos a decir así, de predicar un sentimiento criollo para todos. Y esos son, por ejemplo, los que ahora son los próceres allá, los padres Hidalgo y Morelos. En el caso de Honduras, y específicamente en Guatemala, porque en aquel momento formábamos parte de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, les mencionaba que la independencia viene de arriba hacia abajo. Llega hacia Guatemala y lo que hace el capitán general, que se llamaba Gavino Gainza, era mandar a llamar a todas las autoridades eclesiásticas, militares, de hacienda, políticos, para jurar la independencia. Por ejemplo, si vemos el acta de independencia, dice reunidos en esta sala tantas autoridades, acordamos lo siguiente: 1, que Guatemala sea libre, soberana e independiente. 2, que las autoridades, bueno, lo voy a decir así, no lo recuerdo el orden exacto, pero podemos resumirlo en que las autoridades de Guatemala sigan estando en el mismo lugar, que la religión oficial siga siendo católica. 3, que las provincias, en este caso las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se reúnan el año siguiente para determinar su forma de gobierno. Entonces, lo que hacen cuando llegan los pliegos de independencia el 28 de septiembre acá, es que cuando están leyendo que Guatemala se separa completamente y ellos anuncian la independencia, que en este caso quiere decir, bueno, se entiende como emancipación política de España. O sea, ahora ya en el caso de Guatemala toma sus riendas y ellos se van a gobernar solos, ¿no? José, y considerando este proceso, casi nos haces ver de que realmente estos criollos, algunos estarían a favor de la independencia y otros en contra. Hablas también del clero de México, que protagoniza un liderazgo y llegan a ser considerados Hidalgo y Morelos, precisamente héroes de la independencia. En Honduras tenemos un clero a favor o en contra de la independencia. ¿Qué nos dice la historia al respecto? Nos dice que, por ejemplo, para 1812 está el padre Márquez, que el padre Márquez, que era el cura de Tegucigalpa, se encarga de crear estos, ¿cómo podemos decirlo? Se encarga como ser intermediario en todo este contexto de 1812, porque en 1812 se da una revuelta. Entonces el padre Márquez dice, no, bueno, yo voy a ser el intermediario entre ese problema. Y por otro que recuerdo, tal vez son este mismo padre, en 1821, que estaba en Texigua. Entonces, cuando él le llegan los pliegos de independencia, él lo que hace es tirar las monedas y al aire y dice, bueno, somos independientes, viva la independencia. Esos son los únicos ejemplos de sacerdotes que recuerdo en Honduras. Es interesante, queridos amigos que nos miran y nos escuchan, porque estamos hablando de cómo esta presencia española, que tuvo siglos de presencia dominante, podemos decir, en estas tierras, llegan a tener que ceder
para dar paso a un deseo de esta población del Nuevo Mundo que clama por la independencia. ¿Cómo mira la corona, sí, por así decirlo, esta nueva hegemonía de reinado en España, de la península ibérica, el movimiento de independencia? Con respecto a la iglesia, lo olvidaba, lo que hace es que en todos los lugares donde llegaban los pliegos de independencia, podemos enumerar a Tegucigalpa, Comayagua, el caso de Texiguat, Gracias, Omoa, Danlí, lo que hacen es un Te Deum, que es una misa de acción de gracias, para simbolizar que somos independientes. Y se tocarían las campanas en aquel momento. Se tocarían las campanas, habían personas encargadas que corrían en la calle y decían, como se llamaba, indios mensajeros, entonces ellos son los que daban las noticias. Y sobre su tema de independencia y el reino de España, lo que hace es que España pierde completamente su hegemonía. Entonces ya cuando el rey Fernando VII vuelve al poder en 1820, que está desde 1808 a 1820 fuera del poder por Napoleón Bonaparte, entonces esta persona ve que todo lo que él dejó, por así decirlo, ya está emancipado, y poco a poco otras naciones, imperios, por ejemplo como Inglaterra se vuelven hegemonía. Entonces España, aunque tiene pocos lugares todavía en estas tierras, lo que hace es que sigue manteniendo su hegemonía, pero muy poco, porque ya se va despertando este sentimiento precisamente de independencia. Hubieron, después de la independencia, José, para ir cerrando este tema, después de la independencia, que precisamente fue un hecho histórico que marca el destino de estos pueblos, ¿hubo reacciones adversas al hecho de la independencia? En el caso de toda América Latina, en este caso podríamos decir que es en México, porque en México fusilaron a los padres Hidalgos y Morelos, pero en Centroamérica los historiadores dicen que fue un hecho como pacífico. Solo en el caso de El Salvador, por ejemplo, hubo una guerra civil, porque después de la independencia se da la anexión a México. Claro. Entonces las ciudades principales dicen, ¿qué queremos? ¿Queremos a México o queremos anexarnos a México o queremos mantenernos a Guatemala? Eso es como lo único que causa está a punto de desarrollarse una guerra civil, pero no se logra, porque al final Honduras también termina anexándose a México. Y si nos vamos más para Suramérica, ahí sí fue bastante violenta la independencia. La independencia. Qué interesante, ¿verdad? Hemos podido constatar, volver a los hechos del pasado que nos hacen comprender un proceso que comienza con la visita de estos españoles desde la corona española hacia esta nueva tierra y que desemboca en un proceso de independencia que se concretiza el 15 de septiembre de 1821. Es interesante cómo podemos hacer en poco tiempo una lectura histórica que nos invita a seguir profundizando. Vamos a irnos ahora con Andrea, que por ser precisamente de una zona privilegiada de Honduras, como ser choluteca, tiene clarividencia exacta de cuál es la respuesta a la pregunta de este día. Andrea, por favor. Muchas gracias, Padre Tony. Y yo creo que todos los que somos originarios del departamento de Choluteca ya sabemos esta respuesta. Yo también ya me la sé, pero sé que las personas que nos ven o nos escuchan no se la saben, así que vamos a revelar la respuesta. El nombre que recibía el ahora departamento de Choluteca fue Villa de Jerez de la Frontera de Choluteca y Mis Reales Tamarindos. Por lo tanto, la opción correcta es la letra A. Y se estarán preguntando, ¿por qué Mis Reales Tamarindos? Pues bien, este adjetivo era agregado en alusión al tamaño de las pepitas de oro que se lograban extraer en esta zona. Además,
fue uno de los primeros 7 departamentos que conformaron la división política de Honduras, tras la firma del Acta de Independencia de 1821 bajo el gobierno de Dionisio de Herrera. Así es que espero que ustedes también hayan podido acertar esta pregunta, Josué. Andrea, una pregunta bastante difícil para quienes no somos de la zona sur, pero déjame decirte que ya se suman mis conocimientos. Eso es lo importante, que todos aprendamos un poquito de este programa. A continuación, continuamos con el padre Tony Salinas. Pues bien, queridos amigos y amigas, como ustedes lo han visto, nuestra querida amiga Andrea, originaria de la zona sur de Choluteca, ha respondido exactamente, al igual que ustedes, de la pregunta de hoy. Villa de Jerez, de la frontera de Choluteca y de Mis Reales, Tamarindo. Esa ha sido la respuesta. Y querido don José Cáceres, nos toca también decirle gracias por habernos acompañado en este interesantísimo itinerario que se hace crónicas del encuentro de dos mundos. Muchísimas gracias por su aporte a este fervor patrio. No nos cambie, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este programa Ecos del Bicentenario. Hoy me encuentro con un personaje muy importante, Josué. Así es, qué alegría tenerlo con nosotros en casa, en Suyapa Medios, en Ecos del Bicentenario. Ariel Lagos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, de verdad. Pues antes de continuar y de empezar con Ariel, les queremos comentar un poquito sobre su perfil. Les comento que Ariel Lagos, aquí presente, es saxofonista profesional, director y fundador del grupo Transeúntes, músico en banda de Los Supremos Poderes, saxofonista del grupo Pez Luna, fue saxofonista de Guillermo Anderson en sus últimos 5 años de carrera y es gestor cultural. Así es, y es que Ariel ha trabajado con diferentes artistas, lo hemos visto en diferentes escenarios, los últimos 5 años trabajando también con el maestro Guillermo Anderson. ¿Con cuál se ha sentido mayor identificado su trabajo resaltando estas figuras de la música? Bueno, he tenido la bendición de poder tocar, sin menospreciar a los demás compañeros con quien yo he querido prácticamente, de los artistas aquí nacionales. Se siente bien cuando confían en el trabajo de uno, con el aporte que uno puede hacer a sus propuestas. La verdad me he sentido más cómodo tocando con aquellos músicos hondureños que tienen su propuesta original y que están aportando a la escena musical del país. Es bonito sentirse identificado con ellos, trabajando con proyectos que son innovadores, que son nuevos, que son nacidos de ellos para aportar al crecimiento de la música en Honduras. Son los que me he sentido más identificado, digamos, o más a gusto, el poder aportar a ese valor que tienen ellos de poder crear música aquí en el país. Ariel, y estamos viendo imágenes también de la participación con Guillermo Anderson. Wow, coméntenos un poco acerca de estos trabajos, el ambiente que se vivía en ese entonces y recordándolo también a él. Bueno, Guillermo era un maestro, tanto en el escenario como fuera de él. Era genial poder practicar con él, era una de las personas que motivaba siempre a sus músicos a que crearan sus propuestas también. Se lo puede decir Camilo Corea, Sergio Aguirre, Shirley Paz, Carla Lara, Luis Bustillo, mi persona incluso, gente que fuimos parte de su banda y que en pláticas con él por aparte siempre nos motivaba a crear nuestra música también. Qué bien que me están acompañando, pero si ustedes tienen algo, háganlo, sáquenlo, siempre nos decía eso. Y ese apoyo, pues, como les dije, nombres quizás que les mencioné ahora, pero muchas personas más todavía crearon también sus propias propuestas, también motivados por Guillermo Anderson, así que era un personaje único. También, pues ahorita estamos viendo y escuchamos de estos proyectos. También me gustaría saber, actualmente Ariel Lagos incursiona como youtuber.
y se ha convertido poco a poco en un gestor y embajador cultural. Si nos puede comentar acerca de esta iniciativa. Bueno, tengo mi canal en YouTube, se llama Ariel Lagos Transeúnte, lo pueden encontrar por ahí. La idea de este canal es mostrar lugares de Honduras que voy conociendo gracias a mi trabajo como músico. La música es una profesión que le permite a uno conocer diferentes lugares, conocer muchas personas, y esto es lo que trato de mostrar en el canal, estos lugares que tengo la oportunidad de conocer tanto dentro como fuera de Honduras, pero por supuesto resaltando la importancia de ellos aquí en el país. Sí, podemos escuchar también, pues, y ver y escuchar un poco acerca de lo que hace Ariel Lagos en su canal de YouTube. 8 kilómetros, 1 hora, pero no vamos a hacerlo. Estamos en el puente Bailey. Aquí tenemos acceso todavía. Ya hay una parte en que está militarizado y no puedes pasar, pero aquí sí tenemos al fondo la represa majestuosa, definitivamente una joya. Un tip: ya vimos las aguas termales allá abajo, son piscinas no naturales, pero sí las vertientes son naturales. Pero cruzando este puente, allá abajo se les voy a enseñar, había una piscina como privada que no está como deshecha y nadie cruza para poder bañar ahí. Pero ahí hay lodo. Andrea, Ariel, y ya viendo ese tipo de trabajos, vamos corriendo, dan ganas ¿verdad? de A suscribirnos salir a ese canal de YouTube. Por favor, Ariel Lagos Transeúnte, ahí pueden encontrar. También, ahorita cambiando ya un poquito de tema, ahorita observamos un saxofón. Si nos puede comentar un poco, ilustrarnos acerca de este instrumento. Ok, de repente mucha gente lo confunde con un clarinete por su forma, pero el saxofón es toda una familia de instrumentos que su creador, Adolfo Sax, se inspiró en la voz humana a la hora de crearlos, o sea que hay toda una familia. Este que tengo aquí se llama saxofón soprano, que equivale a la tesitura de una mujer que canta agudo, las sopranos prácticamente. Entonces está el saxofón contralto, el saxofón tenor, saxofón barítono, entonces cada uno tiene un rango específico muy parecido a de la voz humana. Muy pronto lo vamos a escuchar también, ¿verdad, Ariel? Y yo sé que todos ahí tenemos ganas, pues, de escuchar este instrumento, de ver y escuchar, pues, a Ariel Lagos. Así que a continuación vamos a presentar el primer tema musical, Cuando ríes, de Ariel Lagos.
Wow, definitivamente hermoso, creo que demasiado lindo todo lo que acabamos de escuchar. Quiero mencionar también, ya que tenemos aquí a este gran artista, que varias de su música nosotros la utilizamos también como vestidura musical en nuestros programas de Telebásica. Así que nos sentimos, claro, pues muy orgullosos de que esté aquí acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Andrea, Ariel, y es que la música juega un papel muy importante dentro de la cultura hondureña y no solo del país, también universal. Ahora, ¿cuál debería ser el rol o el papel que debe tomar todo artista, todo músico de cara a estos 200 años de independencia patria? La música en Honduras es un campo todavía bastante virgen en muchos aspectos. De repente, lo importante más que conocer también todo el contexto histórico que nos ha traído hasta aquí con este arte, cómo llegó hasta aquí, los instrumentos que tocamos, las expresiones artísticas, todo el mestizaje cultural también que ha desembocado en la música que tenemos aquí en el país. Conocerlo es un buen inicio para todo artista, para saber el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Por otro lado, sí ha habido mucha queja de que no hay apoyo, porque de repente no lo hay en todos lados, pero más que quedarnos quejándonos porque no hay el apoyo, capacitarnos, prepararnos nosotros para estar prestos para cuando el momento llegue de que se necesite, que también los artistas vayan más allá que estar detrás de un instrumento, y sobre todo crear esos espacios. Si nadie lo está haciendo en el país, hagámoslo nosotros, creemos esos espacios, creemos esos festivales, hagamos esas propuestas, abramos el camino nosotros si nadie más lo está haciendo. También es una buena forma de que los artistas nos involucremos ya de verdad en no solamente nuestro arte, sino en el futuro del país, en esta rama de la música por lo menos. Muchas gracias, Ariel. Yo sé que también aquí varias de las personas que nos están escuchando y nos están viendo queremos seguir deleitándonos de este gran artista. Así que, ¿con qué canción vamos a deleitarnos ahora? Justo en este mes se cumplen 5 años de la desaparición física de Guillermo Anderson, y que es un personaje que va a permanecer en el imaginario colectivo, no solo artístico, sino de la memoria del país. Esta es una canción de él, mi favorita en lo personal, se llama Cualquier Lugar. ¿Cómo no va a revivir uno el amor por la patria claro, con estos artistas y con este tipo de músicos, Josué? Andrea, y es que la música es vida, y recordando a esta figura, un ícono dentro del territorio nacional que ha marcado historia, es un orgullo del Bicentenario, un hondureño que ha trascendido fronteras. Ariel. Y sobre todo Ariel también, que nos acompaña el día de hoy, deleitándonos pues con esta música tan hermosa. Gracias, Ariel, por acompañarlos, por ser parte de Ecos del Bicentenario en estos 200 años. Andrea, también recordar su canal de YouTube. Gracias por la invitación, de verdad siempre a la orden, y a todos los que están pendientes de estas transmisiones, gracias también por acompañarnos. El canal Ariel Lagos Transeúnte en YouTube. Pueden ver el contenido que les parezca interesante y pues si les gusta dejen su like y por supuesto suscríbanse. Pues también aparece la dirección en pantalla para que no se pierdan y no tengan excusa para no suscribirse a este canal.
Andrea, ya estamos llegando a la parte final. Nos despedimos junto a Ariel Lagos. Padre Tony, nos vemos la siguiente semana en Ecos del Bicentenario para traer mucha más información, alegría, danza, cultura, arte en el marco de esta celebración. Muchas gracias, Ariel, nuevamente. Así que continuamos con el Padre Tony, agradeciendo, como siempre, su fiel sintonía. Gracias por escucharnos y por vernos aquí en Ecos del Bicentenario. Gracias, Josué y Andrea. Realmente una exquisita participación artística para darle sabor de patria a estos días que nos acercan al Bicentenario. Así pues, queridos amigos y amigas, llegamos al final de Ecos del Bicentenario, recordándoles que tenemos esta cita todos los viernes a través de Suyapa Medios a las 7 de la noche. Gracias por su preferencia y les esperamos para seguir compartiendo con fervor patrio los ecos del Bicentenario.